Buenas noches, buenas tardes para mí, pero vamos a, vamos a tener esta clase por este medio de video. Entonces, estamos en Éxodo, a las notas de Éxodo que les envié. Ya terminamos con el libro de Génesis y vamos a continuar aquí con este libro súper importante de Éxodo. Entonces, al principio de las notas tienes el bosquejo del libro de Éxodo. Recuerden que los bosquejos de los libros son importantes para ustedes, para tener en una vista rápida la esquema de lo que realmente está en el libro. Entonces, tiene tres partes grandes. El Éxodo, que tiene que ver con la condición de los israelitas ahí en Egipto y cómo Dios finalmente los sacó de Egipto con un gran poder. Entonces, todo escena histórico grande es la primera parte. Habla de la parte de Moisés, cómo nació, cómo Dios lo llamó, y luego sus enfrentamientos con Faraón, y luego cómo Dios lo sacó. Segunda parte tiene que ver con la ley, mandamientos, juicios, ordenanzas. Entonces, ahí está la ley que Dios les dio en Sinaí. En la tercera parte tiene que ver con el tabernáculo. Entonces, el primer diseño, cómo hubo una demora y cómo finalmente fue terminado. Entonces, así es la vista rápida del libro de Éxodo. Éxodo también es un libro súper importante en la Biblia. Cuenta la historia de realmente cómo se formó todas esas tribus en una nación. Realmente por primera vez se organizó y se formó como una nación, con sus leyes y con su culto, con las ordenanzas para sacrificios y con un lugar donde podían ellos venir y tener un encuentro con Dios en el tabernáculo. Entonces, súper importante, notas sobre Éxodo, son notas generales, espectáculo histórico. Es interesante, recuerden en Génesis capítulo 15, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le advirtió en este capítulo que iban a ser esclavos por 400 años a los descendientes de Abraham. Entonces, ya sucedió y ya, entonces hay un brinco aquí de 400 años después de la muerte de José. Entonces, todo esto es una historia épica realmente de cómo llegaron a Egipto, cómo los estaban oprimidos y cómo Dios envió un líder para rescatarlos y cómo los sacó. Segunda parte es el gran líder Moisés. Moisés es un tipo profético de Cristo. Podemos verlo fácilmente. Moisés fue enviado por Dios y intercede por el pueblo y finalmente lo saca. Es un gran libertador. Entonces, este es el tipo profético de Cristo. También es una revelación de Dios, revelación de su poder para salvar, su intención de salvar, de sacarlos de Egipto, sacarlos del mundo. Y en Sinaí tenemos una vista bien fuerte de un Dios poderoso, un Dios santo, y también vemos su presencia y casi por primera vez en la vida vemos cosas así de este tipo, de su santidad y de no acercarse a Él, y la distancia entre el hombre y
y Dios ahí en Sinaí. La ley es la constitución de la nación, formación de una nación y guianza para sus vidas. Entonces, por primera vez en este libro van a tener esta constitución, esta ley que va a formar gran parte de la vida del pueblo de Dios. El tabernáculo también es una parte importante de este libro, el diseño del tabernáculo y construcción. Entonces, mucho diseño exacto de cómo hacer este tabernáculo. Entonces, súper importante esas partes del libro. 3 palabras importantes del libro. Los primeros 3 son poder, santidad y sabiduría. Pues vamos a ver esas palabras muchas veces en el libro. Luego vida, ley y amor. Y libertad, responsabilidad y privilegio. Entonces, el resultado de la ley fue esta libertad, pero también implicaba responsabilidad de parte de la gente y privilegios de parte de ellos. Entonces, con este preámbulo, empezamos con parte 1, el Éxodo. Dice, mandado a Moisés. La necesidad, anticipación y el llamado. Entonces, esta primera parte se enfoca prácticamente en la vida de Moisés. Y si vas en los primeros capítulos de Éxodo, dice los primeros versículos, habla de cuántos llegaron a Egipto, eran 70. José estaba en Egipto, murieron José y sus hermanos, toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a grado que se multiplicaron, fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Entonces, dice 11, así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como edificar de Faraón las ciudades. Entonces, 14 dice, les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y todos los labores de campo, en todos los trabajos. Los esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, dice que llegó a los oídos de Dios el clamor por ellos. Y luego, en capítulo 2, habla del nacimiento de Moisés. Fue un nacimiento no peligroso, pero sorprendente lo que sucede, porque Dios tiene un plan con este niño. Entonces, nació, lo escondieron, porque la ley fue matar a los varones, ¿no? Entonces lo escondieron. La hija de Faraón lo encontró y lo adoptó, y al mismo tiempo dice que la hermana Miriam de Moisés fue y llevó a su mamá para criar al niño. Entonces, interesante, porque fue adoptado por la hija de Faraón y al mismo tiempo fue criado por su propio mamá. Entonces había los dos ahí. Entonces algo milagroso realmente ahí como sucedió. Entonces creció Moisés. Prácticamente estaba en el palacio del gobierno de Egipto. De hecho, no lo tengo en mis notas ahorita, pero
saben exactamente quién era. De hecho, esta mujer, la hija de Faraón, es interesante ver cómo era. Eh, um, históricamente saben quién es. Saben su nombre, saben el nombre de Faraón. Creo que si recuerdo, el Faraón era su abuelo, creo, abuelo de esta mujer. Entonces, no lo tengo exactamente aquí para sus datos, pero es histórico. Pueden escarbar ahí, porque todos los faraones de los egipcios ya saben quiénes son y cuáles años vivían. Entonces, con pueden poner una fecha interesante aquí en este libro. Capítulo 3 habla de algo interesante, porque Moisés en capítulo 2 cuenta su vida, los primeros como 40 años, en un solo capítulo, que nace y fue escondido, adoptado, y luego crece y mata a un egipcio. Él sabe que es un hijo de Israel. Él sabe, aunque es adoptado en la familia de Faraón. Él sabe que sus raíces son con los judíos. Entonces, él pelea por un judío y finalmente tiene que huir de Egipto. Entonces, va huyendo como fugitivo y llega a un lugar que se llama Madián. Entonces, sabemos dónde está Madián. Es en el lugar al otro lado del Mar Rojo, que hoy en día se llama Sinaí, península. Ahí está el lugar de Madián. Y ahí se casa con una mujer y se convierte en un pastor. Entonces, está pastoreando ovejas ahí. Y en capítulo 3 tiene un encuentro con Dios. Esa es la parte 3 aquí, que dice el llamado. Tiene un encuentro con Dios. Ve una zarza ardiendo y se acerca. Y cuando se acerca, dice aquí, el Señor llamó a Moisés desde la zarza. Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy Dios de tu padre, soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo. Entonces, eso es cuando Dios lo llama a finalmente regresar a Egipto para rescatar a su pueblo, los judíos. Entonces, en este capítulo es un llamado de Moisés siendo pastor. Ya pasó otros 40 años aquí. Entonces tenía 40 años cuando huyó de Egipto. Aquí tiene otros 40 años. Entonces ya está llegando a 80 años de edad. Y Dios lo llama. Y dice aquí, voy a leer lo que dice. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunda la leche
y la miel. Me refiero al país de los cananeos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que desponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Entonces, es muy claro lo que Dios dice. Desponte a partir, porque tú eres quien estoy enviando. Y empieza aquí, es algo un poquito chusco, ver lo que Moisés hizo con Dios, porque empieza sus objeciones. Y dice, ¿quién soy yo? Moisés dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces, ¿cuál montaña está? ¿En cuál montaña? Está en la montaña de Sinaí. Está en la montaña de Sinaí. Porque dice, van a regresar aquí, en este monte. Entonces, ese es el monte santo, el monte de Sinaí, donde están. Entonces Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, Dios de sus antepasados me han enviado. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Y ese es el versículo famoso en la Biblia, cuando Dios dice, yo soy el que soy, respondió Dios. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es el nombre de Dios, el nombre de Dios. Este es el nombre de Dios que tiene 4 letras, 4 consonantes, que los judíos hasta el día de hoy nunca pronuncian, lo consideran tan sagrado que no lo usan. Entonces, en vez de usar esta palabra, dicen Adonai, porque es una palabra que significa prácticamente que es autoexistente. Es un eterno, un ser eterno, autoexistente. Porque dice, soy lo que soy. Existo, yo soy. Entonces, tenemos un canto que dice, gran yo soy. Y viene de esto. Ese es el significado de la palabra que traducimos nosotros Jehová o Yahweh. Entonces, eso es cuando Dios se da a entender que este es su nombre, el nombre de Dios, Yahweh o Yahvé o Jehová. Lo tradicional es Jehová, pero esa es una invención. Jehová no es literal de lo que es esa palabra. Quién sabe cómo lo decía Dios a Moisés en este momento. Pero entonces más adelante dice Moisés en capítulo 4, ¿y qué hago si no me creen? Ni me hacen caso. ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo. Moisés lo dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, se convirtió en una vara en sus propias manos. Entonces, Moisés está diciendo, ¿qué haces si no me hacen caso? Entonces Dios está dándole un poder. Y luego metió la mano en el pecho, y cuando sacó tenía lepra, y dice, llévatelo otra vez. Y cuando lo sacó, la mano estaba sana. Entonces, luego versículo 10, 4 dice, Señor, yo nunca me he distinguido por facilidad de palabra, objetó Moisés.
Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo? Quien le da la vista o se la quita. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Y sigue. Entonces Moisés es muy renuente, no quiere ir, ¿verdad? Y versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Por favor, envía a otra persona. Vemos a Moisés aquí así, en todas maneras posibles. Intenta quitarse esta tarea. Entonces dice el Señor, ardió en ira contra Moisés y dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablarás. Y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Entonces, ese es el acuerdo que Dios hace con Moisés. Que Moisés y Aarón, dos hermanos, van a ir. Entonces, cuando habla Moisés, realmente quien está hablando es Aarón. Entonces, es muy interesante que Dios hizo este equipo. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte, dice obstruido por Faraón. Esa es la siguiente parte del libro. Cuando Moisés y Aarón finalmente llega a Egipto. Llega a Egipto, Moisés, el viejo fugitivo, ya no está disfrazado como el palacio, él es un judío y viene ante Faraón y dice en capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 dice, después de esto Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Entonces esto es la palabra y lo dicen 8 veces. 8 veces van y dicen, deja ir a mi pueblo, deja ir mi pueblo. Entonces, y Faraón responde, ¿y quién es el Señor? Respondió Faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Aquí tienes todas las citas de todas las veces. Capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. 8 veces Moisés llega. 8 veces dice, deja ir mi pueblo. Y porque no lo hace, hay 10 juicios sobre el faraón y sobre toda la nación de Egipto. Entonces, son las famosas plagas que Dios hace con este pueblo. Entonces, la primera, una de las más famosas, es que toda el agua de Egipto se convierte en sangre. Entonces, es algo interesante que tienen todos estos diferentes plagas. Sangre, ranas, mosquitos, tábanos, ganado,
úlceras, granizo, langosta, tinieblas. Son los primeros 9 plagas que vemos en estos capítulos. Lo que Dios está haciendo, está tratando, está juzgando a Egipto y especialmente Faraón por su dureza de corazón, por su obstinación. Y vemos aquí que 2 cosas están pasando. Faraón mismo está resistiendo a Dios. Faraón mismo se endurece su corazón en contra de Dios. Y dice la Biblia que Dios mismo también endurece el corazón de Faraón. Porque Dios tiene un plan. El plan va a usar este orgullo de este hombre, soberbia de este hombre, para llevar a cabo su voluntad. Entonces, en Romanos capítulo 9 y 10 habla de acción de Dios en el corazón de Faraón. ¿Cómo lo hace sin romper con el libre albedrío de Faraón? Es algo interesante. Pero Dios usa la maldad de ese hombre para llevar a cabo su plan y su propósito. Entonces, una cosa que vamos a ver de este libro es profético. Este libro es profético típico. Y la profecía es esto. Vamos a ver el libro de esta forma. Lo que está sucediendo es Egipto es profético del mundo, del pecado, de la esclavitud, de la opresión, de estar bajo el control del enemigo. Entonces Faraón es típico profético del enemigo, de Satanás, que los tiene esclavizados, los tiene cautivados. Entonces viene Moisés, y Moisés viene enviado por Dios a su pueblo, y el plan de Dios es, a través de Moisés, Dios va a sacarlos de Egipto, porque Él va a llevarlos. Van a cruzar el mar. Dicen en el Nuevo Testamento, cruzar el mar es el bautismo. Entonces salen de Egipto, esa es su salvación. Cruzan el río, cruzan el mar, y es el bautismo. Luego llegan a Sinaí. Y finalmente Dios va a llevarlos a la tierra prometida. Entonces, este es típico profético de la vida cristiana. Entonces, eso es como ver todo el libro. Entonces, obstruido por Faraón, y finalmente llegamos a capítulos tal vez más importantes, porque el último plaga tiene que ver con los primogénitos. La última plaga es que Dios va a matar todos los primogénitos de toda la nación, hasta en los animales primogénitos van a morir. Entonces, lo que está en juego entonces es el hijo de Faraón. Entonces está en juego esto. Y entonces tenemos la intervención de Dios, tal vez el más importante de todo el Antiguo Testamento, la intervención de Dios en la Pascua. De todas las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que es profético y lo que es típico de la salvación de Dios tiene que ver con un cordero que cada casa tiene que tener. Todo está en capítulo 12, que tiene que llevar un cordero, tenerlo en la casa, luego en el día señalado tiene que sacrificarlo al caer la noche, tiene que hacer una cena. Esta cena se llama el Seder. Todavía los judíos lo practican. Entonces dice, y voy a leer lo que dice aquí, porque es súper importante. Dice,
versículo 5 de 12 dice, el animal que se escoge puede ser un cordero, un cabrito de 1 año sin defecto, a que cuidarán hasta el 14 de mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará a caer la noche. Tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces dice versículo 13, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo, así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Dios hace esto. Hasta proféticamente salva a los judíos, a los hijos de Israel, salva a su pueblo. Tiene que matar un cordero, tiene que untar sus puertas para una señal que la salvación está ahí. El cordero, otra vez un cordero, que está puesto como señal de la sangre. Entonces, capítulo 13, salen de Egipto finalmente. Finalmente el faraón dice, váyanse, no quiero verlos. Entonces salen de Egipto. Hay muchas cosas aquí que no tenemos tiempo para ver, pero salen, dice en Génesis capítulo 15 que iban a salir ricos. Entonces pidieron de sus amos todo lo que querían. Entonces salieron con grandes riquezas, salieron cargando joyas y oro y diferentes cosas. Porque los egipcios ya estaban, váyanse, vete ya. Entonces salieron y luego llegaron al Mar Rojo. Sabemos que es el Mar Rojo. Si tuviera un mapa, podría describirlo. No fueron más al norte, fueron más al sur, donde está el Mar Rojo. Y hay un lugar, ahí en el mar, hay un solo lugar donde hubieran podido pasar. Porque hay una planicie en el borde del mar, en el lado de Egipto, donde todos los israelitas podían acampar. Y en este lugar es interesante porque el mar Rojo es muy profundo, pero hay un lugar donde casi se ve como un puente que cruza de un lado al otro y está enfrente de esta planicie. Es casi seguro, es donde cruzaron, casi seguro. Es muy ancho el mar ahí. Obviamente en condiciones normales no podían pasar, pero dice que el ejército de Faraón los estaban persiguiendo. Dios vino y los detuvo. Dios los detuvo. El fuego de Dios estaba ahí para detenerlos. Y no dije una cosa aquí porque quiero leerlo para que tengan. Dice cuando Moisés dice, tú puedes ir con Aarón, recuerde, dice,
no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Entonces, ¿qué hace con el mar? Levanta la vara. Levanta la vara y con esto, el mar se abre y cruzan al otro lado. Entonces, capítulo 15 están en el desierto, cruzaron el mar. Es muy, muy importante capítulo 14 porque habla de cómo Dios los salva, cómo el mar se abre, cómo cruzaron al otro lado. Y capítulo 15 es el cántico de gozo, de celebración cuando salieron de esto. Ese es, dice, cantaré al Señor por siempre, tú estás todo poder. Ese canto que cantamos, ¿no? Pero viene de esto, ¿no? Arrojó al mar caballos y jinetes. El Señor mi fuerza, mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Es un canto increíble de Miriam. Entonces están ahí cantando. Entonces, finalmente llegan a un viaje de varios capítulos, llegan finalmente a Sinaí. Fue un viaje difícil porque están en el desierto, no hay agua y Dios milagrosamente los provee. Entonces, es interesante esto. Estamos ya terminando 18 porque ya están finalmente acampando a la orilla del monte Sinaí. ¿Qué significaba el éxodo para Israel? Nueva vida. De hecho, empezó su calendario este mes de salida. Nueva libertad, salir de la esclavitud. Nueva comunión con Dios. Ya desde este momento, cada año, el 14 del mes 4, celebran la Pascua y nueva seguridad. Entonces tienen una seguridad en Dios. ¿Qué significaba para Egipto? Exponer la futilidad de la idolatría. Entonces era un país idólatra. De hecho, las plagas se trataban directamente con los diferentes dioses de los egipcios. Entonces, el río, que se convirtió en sangre. El río era uno de sus dioses. Ranas, mosquitos, el ganado, tinieblas, cosas así. Trataba directamente con los dioses de ellos. Y entonces demuestra futilidad de pecado, demuestra que es imposible resistir a Dios. Recuerdo que el faraón dijo al principio, ¿quién es ese señor? Yo no lo conozco para que yo lo obedezca. Es un tipo profético del mundo, riqueza, abundancia, carnalidad, un príncipe despótica, gobierno por la fuerza, persecución del pueblo de Dios, esclavitud, y finalmente fue humillado por Dios. ¿Qué dice acerca de Dios? Eso es súper importante. Muestra su poder y soberanía. Es un Dios de juicio, es un Dios de gracia, es un Dios de poder, Dios que guía, un Dios de provisión, un Dios fiel, un Dios que quiere estar con nosotros. Entonces, comparación entre Éxodo y el Evangelio. Liberación de Israel de la esclavitud. Recuerde que es la gran historia. Jesús nos libera de la esclavitud. La Pascua es el centro de esta liberación. El cordero que fue sacrificado y la sangre del cordero como una señal. Entonces, dice la Biblia que Jesús es nuestro cordero pascual. Entonces está relacionado directamente. Egipto es un tipo del mundo. ¿Está bien?
hasta ahí. Parte 2. Ya están acampados en Sinaí y recuerden lo que Dios hace aquí. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel aquí en este monte. Es el pacto que se llama pacto mosaico, pacto de Moisés. También dicen el pacto de la ley. Entonces, un pacto único en la historia del mundo, porque tiene que ver con un pacto temporal solamente para el pueblo de Israel. Solamente para el pueblo de Israel. Este pacto de la ley solamente es para los judíos y fue temporal. Entonces, temporal porque Cristo vino para cumplir la ley y para, de una forma, abolir la ley. Entonces, ya no somos parte de este pacto. Nosotros no participamos. Solamente es para judíos y solamente es temporal. Entonces, dice que, a ver, dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Pues, después de partir de Refidim, al cual, dice, llegaron a Sinaí. Y ahí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó al Señor y le dijo. Entonces, aquí tenemos a Moisés subir al monte. Otra vez, Moisés como tipo de Cristo. ¿Quién es el que intercede? ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el que está entre Dios y el hombre? Moisés. Entonces empieza con esto, siguiente capítulo, Moisés baja con los 10 mandamientos. Entonces, capítulo 20 también habla de un altar. A ver. Altar de piedra. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, no me ofrendan, no se hagan dioses de plata ni oro, ni lo adoran, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios. Entonces, está bien. Empezamos a siguiente parte en 21, 22, 23. Hay una serie de diferentes leyes que hablan de amos y siervos, daños físicos, propiedades, prácticas prohibidas en muchas cosas aquí, la vida sexual, qué pasa con diferentes relaciones sexuales, y finalmente en 23 días festivas nacionales está hablando de leyes sabáticos. Muy importante, dice 23:12, 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes, tus asnos recobrarán sus fuerzas, los esclavos nacidos en casa cumplan con todo lo que les he ordenado. Entonces, al final habla de las fiestas anuales que van a celebrar. Entonces, llegamos a número 3, ordenanzas ceremoniales. ¿Cómo llegó la ley? Éxodo 19 es cuando Dios hizo el pacto con ellos.
Dice, el pacto abrahámico fue fundado por la fe y siguió vigente por la fe. El pacto mosaico no tenía la idea de cambiar esto. Fue la reacción mala de la gente lo que les trajo la maldición de la ley, intentando establecer su propia justicia. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos pactos? Porque ya tienen dos pactos. El pacto abrahámico tiene que ver con la fe. De hecho, lo más importante de esto es la fe de Abraham. Entonces, cuando dice, creó a Dios. Entonces, este es el método que el hombre puede acercarse a Dios y limpiarse delante de Dios por la fe. Entonces, ahora tienen la ley. Pero ¿qué hace la ley? La ley expone que no puedes cumplirla, que vas a fallar. Entonces, ¿cómo arreglas el asunto? Vienes con el pacto abrahámico, con la fe y la combinación de los dos. La falla es esto. Pusieron al lado la fe y empezaron a cumplir la ley o no cumplir la ley. Entonces, ¿por qué la ley? Entonces, para proveer un estándar de justicia moral. 2, para exponer, identificar pecado. 3, para revelar la santidad absoluta de Dios. 4, luego para contrastarlo con el amor y la gracia en Jesús. 5, la ley fue añadida al pacto abrahámico hasta llegar a la promesa. 6, la ley no anula el pacto abrahámico. 7, porque Israel no lo tomó por fe, llegó a ser una maldición para ellos. Dice, Israel quebrantó constantemente el pacto de la ley, trayendo maldición sobre sus propias vidas. Lo hicieron individualmente, pero como nación especialmente rompieron lo siguiente, el año sabático. Este fue que cada séptimo año no cosechan, no siembran ni cosechan, deja la tierra. El año de jubileo es algo extraordinario porque es el año 50, significa el año 49 y 52 años seguidos. El año jubileo tiene otras reglas. Cada deuda está cancelada en el año jubileo. Cada deuda de cualquier tipo. 0 deudas. Entonces, fue un como reseteo en la nación. Hicieron pactos con otras naciones y cayeron vez tras vez en la idolatría. Este es lo que vamos a ver en el trayecto de la vida. Dice el Evangelio hace obsoleto la ley moral porque somos justificados por la fe, ¿verdad? De hecho, cualquier momento, en el momento de la ley, en aquel tiempo, también son justificados por la fe. Eso es lo que significaban cuando llegaban con sus sacrificios. Y los ofrecían para el perdón de sus pecados. Esta fue la justificación por la fe en este animal en aquel tiempo. Nacionales, porque no somos judíos. Entonces, las leyes nacionales aquí no tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Son para los judíos. Ordenanzas, o sea, sacrificios y diferentes cosas que tenían que hacer. Este fue cumplido en Cristo, ¿verdad? Entonces, no somos sujetos a la ley. La ley moral todavía estamos sujetos, pero sabemos que al romper la ley moral, nuestra justificación está en Cristo. Entonces, pero las leyes nacionales de Israel no son para nosotros, no tenemos que cumplirlas. Parte 3, el tabernáculo. Nada más voy a mencionar. Tiene un diseño exacto. Ningún otro edificio o cosa tiene tanto tiempo dedicado a sus detalles. Aquí y en el libro de
de Levítico está increíble detalles cómo tenían que construir. Y habla de materiales, habla de colores, habla de tamaño, de diseño. Todo fue simbólico, un tipo profético. Todo lo que habla el tabernáculo, creo que lo van a ver en otro curso, pero habla de Jesús y habla de la salvación. Entonces, luego habla de sacerdocio, primera vez que esta nación tenía un sacerdocio. Habla de la consagración de los sacerdotes, el levantamiento del tabernáculo y finalmente cuando lo consagraron y lo pusieron en acción. Entonces, es muy interesante cómo termina este libro. Menciona un par de cosas. Consagración de los sacerdotes está en 29. Los sacerdotes eran de la familia de Aarón. Aarón era levita. Moisés también levita. Los levitas, su trabajo fue el trabajo del tabernáculo. Todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Tenía los levitas. Los únicos que eran sacerdotes eran Aarón y sus hijos. En este momento, Aarón y sus hijos. Entonces se llama el sacerdocio arónico. Entonces, cuando finalmente estaban consagrados para entrar en el servicio, tenían que lavarse, tenían que ungirlos y habla del lavamiento total hasta cabeza y orejas y manos y todo esto. ¿Quién los lavó? Moisés. Moisés los lavó. Moisés mismo estaba haciendo esto. Y otra vez es una cuadra de Jesús haciendo su labor como sacerdote para lavarnos y para limpiarnos y purificar. Entonces, Moisés lo hizo. Entonces, después de esto, empezaron el servicio, ¿no? Entonces, quiero leer lo que dice al final de este capítulo, porque es súper importante. Dice, todo el tabernáculo está listo, lo ungieron, lo santificaban, estaban listos, los sacerdotes están listos, el pueblo está ahí listo para verlo abrir por primera vez. Dice 33, después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina, la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba, se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamentos y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de Israel, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces, así termina el libro. Es algo súper interesante. Un tiempo único en la historia. Todo este tiempo que estaban ahí, todo este tiempo, la nube del Señor, la presencia misma de Dios, dice la gloria de Dios estaba ahí en el tabernáculo, la gloria del Señor. Y estaban ahí acampados alrededor de esto. Había una organización de toda la nación alrededor del tabernáculo en medio, las tribus acampados alrededor.
Y en cualquier momento, en cualquier lugar, podían, podían mirar y ver, ahí está Dios. Ahí está Dios. En la noche de fuego, ahí está Dios. Acampando en medio de ellos. La presencia misma de Dios. Entonces, súper interesante este tiempo de, del pueblo de Israel aquí en este momento. Sí, súper interesante. Dios acampando en medio de ellos. La presencia de Dios visible, visible. Probablemente se percibía, no solamente nada más verlo, pero acercarse a algo, sentir algo de su presencia. Entonces, dice que se levantaba y empezó a mover. Vamos a seguir la nube. Seguimos la nube. Seguimos la nube. Entonces, para nosotros, en nuestras vidas, ¿qué queremos hacer? Seguir la nube. Seguir la nube de Dios. Seguir su presencia. Donde Él se mueve. En su vida, Dios quiere guiarte a través del Espíritu Santo. No hay que seguirlo. Donde Él se mueve. Jesús dijo, sígame, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir a Dios en nuestro caminar. Nuestro caminar en este mundo. Seguimos a Dios, seguimos la nube. Entonces, profético, ese libro. Entonces, vamos a brincar rápido al otro libro, que es el libro de Levítico. Siguiente libro. Libro de comunión a través de la santificación. Esa es la idea. Cómo convivir un pueblo pecaminoso con un Dios santo. Más o menos, esa es la idea del libro. ¿Cómo puede un hombre pecador convivir con un Dios santo? Entonces, a través del plan que Dios dejó aquí. Entonces, tenemos aquí, este es un libro profético al 100%, todo lo que habla. La palabra clave del libro es la palabra santo. Creo que es como 80 veces se pasa la palabra kadosh, es la palabra hebreo, que significa consagrado, apartado y limpio. Kadosh. Entonces, el bosquejo es esto. Primer parte, primeros 17 capítulos hablan de diferentes sacrificios. Y el altar. Y la segunda parte habla de la santificación. Habla de cómo puede el pueblo ser santo. Entonces, los sacrificios, la cena aquí, acampando en el monte Sinai. Okay, esa es la escena. Cuando Moisés pasa tiempo en el monte y regresa para bajar las instrucciones de Dios. Dice aquí, los judíos lo conocen como el libro de los sacerdotes, por eso se llama Levítico. Levítico. Libro de los levitas, ¿no? La familia de lo cual surgió sacerdotes. Vemos aquí entonces el tema principal del libro. Como el pueblo puede tener comunión con Dios a través de los sacrificios propiciatorios, enfatizando el nuevo rol de los sacerdotes. Entonces habla de la base de comunión, que es el sacrificio, y la condición de comunión, la santificación. 3 categorías de sacrificios, lo que vamos a ver en la primera parte, las ofrendas de expiación, ofrendas de consagración, ofrendas de comunión. Entonces, primero, ofrendas de expiación. Primero dice ofrenda del pecado. El tipo de animal sacrificado dependía de la posición social del ofrendante. El sumo sacerdote ofrecía un becerro, un gobernador, un macho cabrío, un ciudadano privado, una cabra. Un pobre podía ofrecer 2 palomas. El ritual era igual, no importando. Traía la ofrenda sin efecto físico al tabernáculo.
pondría su mano sobre la cabeza, identificando su pecado y el arrepentimiento. ¿Ok? Y podemos poner aquí igual, fe, fe. ¿Cómo puede seguir con el pacto arámico en el mismo momento aquí? Es cuando tú sabes que no puedes y necesitas un salvador, necesitas un redentor. Y cuando pones tu mano sobre este animal, tú sabes que es un sacrificio en tu lugar, es un sustituto. Y por fe, estás pensando que un sacrificio finalmente te va a librar de pecado, ¿no? Matan el animal, recogían la sangre, rocían el altar de incienso, ante el velo, donde está en el otro lado del velo la mera presencia de Dios. Ungían los cuernos del altar al propiciatorio, resto de los sacrificios, cuernos del altar, y se vertía el resto enfrente del altar. Se hacía en el día de la expiación. Ok, este día de la expiación. En la Pascua, en la luna nueva, semanas, trompetas, tabernáculos. Se hacía para pecados cometidos durante el año. ¿Sí? Entonces, el día de la expiación es otra cosa importante. Vamos a ver un poquito más adelante. Ofrenda de culpa. Es igual, un animal ofrecido fue para ofensas en contra de una persona o de Dios. Entonces, cuando el otro fue anual, y este es cuando cometes un pecado durante el año. Entonces tienes que venir y pedir perdón a Dios. Igual pones tu mano sobre la cabeza, confesas tu pecado, te arrepientas, y dice requería restitución como parte de su ofrenda. No incluía las cosas que tenían pena de muerte. Idolatría, herir un padre, profanar sábado, asesinato, secuestro, adulterio. No puede tener este tipo de ofrendas. Entonces, solamente otros pecados, ¿no? Porque estos de pena de muerte te matan. Te matan. Ofrenda de consagración. Los primeros fueron para el pecado. Exactamente porque es un pecador. Tienes que ofrecerlo. Siguiente es consagración. El énfasis estaba puesto en el rendimiento de la ofrenda a Dios y representaba el arrepentimiento que debía acompañar las ofrendas expiatorias. Habían 3 ofrendas: holocausto, grano y libación. El holocausto tenía el mismo ritual. Traes el animal, pones tu mano sobre animal, confiesan sus pecados, el sacerdote mata el animal, cogía la sangre y rociaba alrededor del altar, el cadáver se desecaba y fue colocado sobre el altar para ser quemado por completo. Era un sacrificio más frecuente. De hecho, lo hacían 2 veces al día. Representaba el arrepentimiento y rendimiento total a Dios. Entonces, diario lo hacían los sacerdotes. Y cuando un ciudadano quiso, puede venir. Es una ofrenda de consagración. Consagra su vida. Ofrenda de grano. 3 formas: grano, pan o torta. Fue dado en conjunto con el holocausto. Un puñado fue echado sobre el holocausto. El resto se la comían. Entonces, cuando hacen el holocausto, también traes tu grano. Y el ofrenda de libación, vino vertido delante del altar de incienso. Nunca fue bebido. Entonces, igual es de consagración. Entonces, todo esto tiene sentido simbólico también, que estamos ofreciendo a Dios nuestro
nuestro corazón, ¿no? Nuestra vida. Un sacrificio, ¿no? Una cosa buena que ofrecemos a Dios para consagrarnos a Dios. Ofrenda de comunión. Es un diferente tipo. Ofrenda de la paz, totalmente voluntaria. Se trata de comida compartida. Habla simbólicamente de la amistad y comunión entre Dios y los hombres y entre los hermanos. Eso lo hacían en días festivos que hacían como parte de comunión en el pueblo. 3 clases de acción de gracias por alguna bendición extraordinaria. Entonces, casi hacemos algo similar cuando tenemos comidas en la iglesia, cuando invitamos a la gente a traer comida y compartimos, estamos juntos como hacen en los bautizos. Hoy en día está muy padre este tiempo cuando estamos juntos y conviviendo. Devoto, después de pagar un voto, y voluntaria, propósito de expresar su amor a Dios. Muy bien. Habla de ofrendas, diferentes tipos de ofrendas. Pecado, consagración y comunión. Luego, siguiente sección, habla de los sacerdotes. Aarón fue escogido como sumo sacerdote durante la permanencia de Israel en el desierto. Sus 4 hijos se asistieron. Capítulos 8 a 10 presenta la consagración de los sacerdotes y su ministerio. Entonces, capítulo 8 habla de la ordenación de Aarón y sus hijos. Entonces, voy a leer parte. Dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, 2 carneros y el canastillo de panes sin levadura, y congrega toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, puedes ver todo. Estamos hablando de varios millones de personas están viendo lo que está sucediendo. Moisés llevó a cabo la orden. Dice, reunió todos, ahí Moisés les dijo, esto es lo que Dios nos ha ordenado. Acto seguido Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y lo ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto, encima puso el efod y ciñéndose con el cinto de mismo. Enseguida lo colocó el pectoral y sobre este puso Urim y Tumim. Por último colocó la tiara de la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor había dicho. Tomó aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base, todos utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés con los hijos, hizo lo mismo con ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que mencioné en Éxodo, porque en Éxodo no describe como aquí lo que realmente pasó. Solo dice que prepara todo, consagra todo, y aquí lo dice como lo hizo, ¿no? Entonces, capítulo 9 empiezan a servir. Tarea de los sacerdotes, ministrarle a Dios diario. Están en el tabernáculo orando, alabando a Dios. Tiene que mediar entre Dios y los hombres. Entonces, los sacerdotes son el intermediario. Son los mediadores entre Dios y el hombre. Entonces, tienen que también instruir a Dios y administrar y cuidar el tabernáculo. Capítulo 10 pasa algo. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y ponieron ellos en fuego e incienso, ofrecieron a Dios y un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se había mandado. Entonces salió
de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante el Señor. Entonces, rebelión de Nadab y Abiú. Los dos de los 4 hijos de Aarón fueron matados inmediatamente. Entonces, salieron. Entonces, siguiente parte habla de leyes. Capítulo 11, la comida, lo que llamamos la comida kosher. Cómo mantenerse limpios, leyes sobre infecciones contagiosas, impurezas sexuales y cómo expiar los pecados. Ese es capítulo 16. Muy importante capítulo. Capítulo 16. Este habla del día de la expiación que se llama Yom Kippur. Yom Kippur, este día. Lo hacían una vez al año. Escogían dos animales. Sí, interesante. 2 machos cabríos para sacrificio y un carnero para el holocausto. Entonces lo que hacían en este día es que primero Aarón hizo una ofrenda, un sacrificio para su propia vida. Y luego lo hacía, echaron suertes sobre los 2 machos cabríos y uno fue librado al desierto. Y lo llaman aquí, lo dejaron vivo a salir. Dice, pero presentarte vivo ante el Señor como propiciación, el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Entonces, esto lo soltaron y el otro lo sacrificaron. Y con la sangre de esto entró el sacerdote una vez al año, o sea, pasó en el otro lado del velo. El velo es que lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y es donde estaba el arca. Y lo entraba con la sangre del macho cabrío que habían sacrificado. Y derramaban la sangre sobre el propiciatorio, que es en medio del altar, ¿no? del arca. La mera presencia de Dios. Entonces, una vez al año tenían que hacer esto. Entonces, ¿sabe lo que estaba en el arca? En el arca hay varias cosas. Las tabletas de la ley están en el arca. Y la vara de Aarón está ahí también. Y es una cosa interesante porque sin la sangre, si Dios mira a través del propiciatorio, ¿qué está mirando? Está mirando la ley, está mirando la condenación. Pero cuando ve la sangre, sabe que la sangre está cubriendo. De hecho, el propiciatorio viene de la palabra propiciación, que significa cubrir. Entonces, lo que estaba haciendo es esta sangre está cubriendo el pueblo, está cubriéndolos. Entonces, la manera que un judío en aquel tiempo podía estar bien con Dios, estar en comunión con Dios y a través de los sacrificios. Entonces, la sangre de los sacrificios cubrían el pecado temporalmente. Entonces, lo que dice en Hebreos capítulo 9 y 10, habla de esto, que Jesús en cambio, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no hecho por manos humanas, sino en el cielo. Y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre entró, logrando así un rescate eterno. Entonces, lo que estaban haciendo aquí, Jesús lo hizo finalmente en el tabernáculo, en el cielo, y fue delante de Dios y lo puso delante de Dios, su propia sangre, y Dios lo aceptó y dijo, están cubiertos los pecados.
Y dice en Hebreos, una vez para siempre, logrando así un rescate eterno. Entonces, aquí lo tienen que hacer cada año y cada vez que pecas. Entonces, habla aquí del altar, diferentes cosas del altar. Dice Levítico, vamos a leer, altar dice, énfasis, hay un solo lugar donde el ser humano puede estar con Dios y tener comunión con Él, en el altar. Y la puerta del tabernáculo, ese es al entrar, hay un altar. Primera cosa es el altar. No puedes acercarse a Dios sin el sacrificio del altar. Y luego hay un lavamanos. Hay que limpiarte. Habla de la santificación. Y luego puedes entrar en la presencia de Dios, en el lugar santo. Ahí el altar de incienso, el candelabro y mesa de pan. Y habla de las cosas diarias que tenemos que hacer. Oración, luz del Espíritu Santo, el pan es el diario pan que necesitamos, ¿no? Todo habla de Jesús también. Dice aquí, 17:11, voy a leer. Dice, cuando algún israelita extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se le ha dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces, propiciación, ¿qué es? Cubrir la deuda. Relacionado con el perdón, ¿verdad? Entonces, parte 2 del libro de Levítico tiene que ver con la santificación. Diferentes leyes. El pueblo primero, 18-20, consiste en reglas morales para el pueblo. Introducción, dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, yo soy el Señor, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios, observen mis estatutos, mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Entonces, Dios quiso establecer una nación apartada, una nación santa, una nación muy diferente que las de su época. Ese es el plan de Dios. Una nación apartada para Dios, una nación santa. Entonces aquí tenemos muchas reglas, no tenemos tiempo para explicar todo, pero hay prohibiciones sexuales. Dice aquí no es exhaustivo, sino un reflejo de su cultura. Entonces, exhortaciones generales, sanciones penales. Luego habla de los sacerdotes, requisitos para los sacerdotes, reglas sacerdotales, lo que te puede descalificar. Dice que todos fueron sacerdotes, estamos hablando de la familia de Aarón, ¿ok? No todos podían entrar a servir, tenían que ser limpios, sin pecados y sin defectos. Limpios, mira, físicamente, tienen que limpiarse, no pueden entrar sin bañarse primero, sin pecados. Entonces, significa que habían cometido un pecado, tienen que hacer un sacrificio primero. Y sin defectos, significa físicamente tenían que ser inspeccionados para entrar en el servicio como sacerdotes. Y luego provisiones de sacrificios. Luego habla otra vez una sección de las fiestas, observaciones ocasionales, el día de reposo, cada séptimo día.
llega a ser ley perpetua para Israel. Observan el sábado. Entonces, hasta el día de hoy, es una ley para los judíos. La luna nueva, entonces, cada 28 días, aprox, tenía una fiesta de trompetas, el año sabático y el año jubileo. Entonces, año sabático cada séptimo año, jubileo cada año 50. Fiestas anuales están aquí en este capítulo: panes sin levadura, también se llama la Pascua, fiesta de semanas, Pentecostés, trompetas, luego día de la expiación, Yom Kippur, que está en el capítulo 16, y tabernáculos. Entonces, son 5 fiestas anuales súper importantes para Israel. Parte de su plan nacional. Reglas para la tierra es la última parte. Habla de la ocupación de Canaán. 2 sabáticos, cada séptimo año y cada año 50. Esa es una ley que nunca cumplieron. No tenían la fe como nación de no sembrar en el séptimo año. Que Dios los iba a cuidar. Entonces llegó a ser un castigo de Dios. Finalmente, cuando Dios juzgó a esta nación. Tiempos de descanso, tiempos de confiar en Dios, tiempos de bendición y libertad. Un método de abatir la pobreza tiene que ver con dar de las cosechas a los pobres, continuidad de posesiones. Dios estableció aquí algo súper importante para un pueblo libre: es la propiedad privada, la propiedad que todos tenían para sí y para sus descendientes. Una cosa propia que no se podían abatir, no podían perder. Si lo pierden por un tiempo, pero en el año 50 se regresa a ellos. Entonces, se pueden como perder por muchas razones, ¿no? Pero el año 50 lo regresaban a la misma familia. Enfatiza aquí bendición si obedecen y maldición si desobedecen. Es una idea general de final del libro. ¿Por qué estas reglas finales? Porque Dios está por enviarlos a entrar en la tierra prometida. Entonces da esas reglas para que puedan vivir en paz y vivir en bendición y en prosperidad en la tierra prometida. Entonces, así termina el libro de Levítico, libro de los sacerdotes. Pues bendiciones y continuamos con el siguiente libro, siguiente clase. Bendiciones a ustedes.